Ajá. Faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis. Fíjense. ¿Por qué se estudian los dos? Porque las dos son producidas al mismo tiempo. O sea, no es que se produce una faringitis y después una amigdalitis. No. Normalmente cursan las dos juntas. ¿Qué es la faringitis? La inflamación de la mucosa faríngea. ¿Ok? ¿Y qué es la amigdalitis? La inflamación de las amígdalas pertenecientes al llamado anillo de Waldeyer. ¿Ustedes saben qué es el anillo de Waldeyer? No. Qué malo. Fíjense. Entonces, la faringe, vamos primero con la faringe está constituida por 4 capas, ¿verdad? Histológicamente. La capa más interna es la capa mucosa que tiene un epitelio. Puede ser un epitelio respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, o puede ser un epitelio digestivo, que es un epitelio plano estratificado. Luego viene la capa submucosa, donde se encuentran los vasos sanguíneos y los nervios. Luego la capa muscular, que se divide a su vez en 2 capas. Una capa interna longitudinal y una capa externa circular, eso lo vamos a ver en anatomía. Y luego la capa más externa es la adventicia. Entonces, ¿qué ocurre en la faringitis? Una inflamación de la capa mucosa, específicamente del epitelio de la faringe, ¿ok? Y esa inflamación normalmente es producida por agentes infecciosos. ¿Qué tipo de agentes infecciosos? Pueden ser bacterias, aquí escribo terrible, bacterias, o pueden ser virus, ¿ok? Ya les voy a decir cuál es bacteria y cuál es virus, pero las principales causas son bacterias y virus. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la niñez, a los niños que les da faringitis, la infección principalmente es de índole viral, ¿ok? Los virus, las infecciones de tipo faringitis son más frecuentes, en el caso de los niños son frecuentemente producidas por virus. Puede haber faringitis bacterianas, pero normalmente son producidas por virus, ¿ok? Mientras que en el adulto las faringitis son principalmente de causa bacteriana, ¿ok? Eso es importante que diferencien siempre eso. En los adultos la faringitis es de causa bacteriana. En los niños la faringitis es de causa viral, ¿ok? Muy bien. ¿Y la amigdalitis qué es? La amigdalitis es la inflamación del tejido linfoide que se ubica a nivel de las faringes y que lo vamos a llamar tonsilas. Anteriormente las llamaban amígdalas, pero hoy en día se llaman tonsilas. Y esas tonsilas están dispuestas en lo que es la nasofaringe y la orofaringe. La faringe se divide en 3 partes. La parte de la faringe que comunica con las fosas nasales, que es la orofaringe. La parte de la faringe que comunica con la vía oral, que es la orofaringe o bucofaringe. Y la parte de la faringe que contiene a la laringe, que es la llamada laringofaringe. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, nasofaringe, orofaringe, bucofaringe. Entonces, cuando hay una faringitis, se inflama toda la faringe. Muchos piensan que es la orofaringe nada más. No, es toda la faringe. ¿Ok? ¿Y por qué ocurre? Porque puede ser porque por vía respiratoria, perdón, a través de las fosas nasales o a través de la vía oral, las bacterias invaden la vía oral, ¿verdad? Ingresan las bacterias a través de la vía oral o a través de la vía nasal, ¿ok? Y llegan a la mucosa de la faringe y la invaden. Al invadirla, terminan produciendo, o sea, al invadir a la mucosa faríngea, acuérdense que ahí hay células dendríticas, las cuales van a viajar a las amígdalas, a las tonsilas, que ya vamos a ver cómo están dispuestas, y al viajar a esas tonsilas, estas tonsilas, como son tejidos linfáticos, se hipertrofian, se aumentan de tamaño, es decir, se inflaman. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a nivel de estos ganglios linfáticos es donde se encuentran las células inmunológicas. Entonces los ganglios linfáticos, perdón, las amígdalas se van a inflamar gracias a que a ese nivel las células dendríticas llevan el microorganismo hacia las amígdalas, le dicen a las células inmunes, mira, aquí en la faringe tenemos un microorganismo con esta característica. Entonces empiezan las células inmunológicas de los ganglios linfáticos, perdón, dale con el las células inmunológicas de las tonsilas faringeas, perdón, de las amígdalas o de las tonsilas, y esas células inmunológicas viajan a la faringe y se desencadena un proceso inflamatorio a nivel de la faringe. ¿Ok? Eso con respecto a la faringitis. Ahora, la amigdalitis, como les digo, es la inflamación de las tonsilas que están dispuestas a nivel de la faringe y es causada por un proceso infeccioso de tipo bacteriano o viral.
Aquí ocurre lo mismo. Si son niños, la infección normalmente es de tipo viral. Y a medida que el niño va creciendo, la infección, digamos que la incidencia va cambiando y se va volviendo más frecuente la amigdalitis bacteriana de las amigdalitis virales. Ya vamos a ver la diferencia entre una amigdalitis bacteriana clínicamente, una amigdalitis bacteriana y una viral. Entonces, en la faringe nosotros tenemos lo llamado anillo de Waldeyer, que está constituida por 3 amígdalas o 3 tonsilas que se ubican en la nasofaringe y 3 tonsilas que se ubican en la orofaringe. Las 3 tonsilas que se ubican en la nasofaringe son las tonsilas faringeas y las tonsilas tubáricas de tubo. Y las tonsilas que se ubican en la bucofaringe son la tonsila sublingual y las tonsilas palatinas. Cuando nosotros le despedimos al paciente, abra la boca, saque la lengua, diga A, para poder ver las amígdalas, vemos son estas, ¿ok? A las tonsilas palatinas. Vean que son un grupo de tonsilas, son 6 en total, pero las que realmente nosotros vemos para diagnosticar una amigdalitis son las tonsilas palatinas. Eso se lo van a preguntar, ¿oyeron? ¿Cuáles son las tonsilas que uno ve cuando examina la faringe de un paciente? Las tonsilas palatinas, ¿ok? Si estas están inflamadas, quiere decir que todo el anillo de Waldeyer está inflamado. El anillo de Waldeyer se comunica. Ojo, anillo de Waldeyer es pregunta de examen siempre en todos lados. Entonces el anillo de Waldeyer está distribuido así en la faringe, ¿verdad? Entonces cuando se inflama una, se inflaman las demás. ¿Ok? Porque eso es tejido linfático y está intercomunicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si un microorganismo está de la faringe, esos microorganismos van a ser detenidos por el anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer tiene una función inmunológica, por eso es tejido linfático. Entonces, cuando llegue a ese nivel, las células dendríticas de la faringe viajan al anillo de Waldeyer, a las tonsillas del anillo de Waldeyer, para mostrarles el microorganismo que está produciendo la infección, y una vez a ese nivel, las células que forman parte del tejido linfático del anillo de Waldeyer empiezan a replicarse y bajan o viajan hasta la faringe y desencadenan una respuesta inflamatoria que invade a todas las amígdalas y a toda la faringe. Por eso es que la patología se llama realmente es faringoamigdalitis y no amigdalitis, y no faringitis o amigdalitis seca. Es faringoamigdalitis por eso, porque al inflamarse un tejido se inflama el otro. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Cuáles son los microorganismos que producen principalmente una faringoamigdalitis? Anoten. En el caso de los virus, que es más frecuente en niños, tenemos virus influenza, adenovirus, coronavirus, no solo el COVID, sino otros tipos de coronavirus que hay, virus para influenza, virus sincitial respiratorio, eso por nombrar los más frecuentes. ¿Ok? ¿Anotaron? Sí. Creo que me faltó uno. Ajá. No. Con lo que influenza, coronavirus, virus para influenza, me faltó uno. Virus sincitial respiratorio y adenovirus. Ok. ¿Ok? Ajá. Y entre las bacterias, las más frecuentes de las bacterias, incluimos principalmente, esto no se les puede olvidar nunca, pregunta de examen, se las tienen que hacer. ¿Cuál es el agente bacteriano que vamos a encontrar principalmente en las amigdalitis? El Streptococcus pyogenes, ¿ok? O Streptococo beta hemolítico del grupo A. Ojo que esto se lo van a preguntar siempre, ¿oyeron? En todos lados. Si le van a hacer una prueba de amigdalitis, tienen que preguntarle eso. ¿Cuál es la bacteria más frecuente que encontramos en una faringoamigdalitis? Bien sea faringitis o amigdalitis. El Streptococcus pyogenes. Eso lo van a encontrar siempre, ¿ok? ¿Estamos claros? Siempre. Del 100% de las amigdalitis, el principal germen que ustedes van a encontrar en una faringoamigdalitis es el Streptococcus pyogenes. Es el más frecuente. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok. Otro microorganismo que podemos encontrar son, no me acuerdo. No me acuerdo, tengo un colapso. Eso es porque estoy sentado en una camilla. Bueno, la bacteria más frecuente que podríamos encontrar podría ser Moraxella catarrhalis. Igual después buscan bien los nombres, ¿oyeron? Porque no tengo para escribir, no tengo para escribirle los nombres. Entonces, Moraxella catarrhalis,
Haemophilus influenzae tipo B, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. A ver, ¿cuál más? Streptococcus, neumococo, Haemophilus, clamidia, pero Mycoplasma, Moraxella. Y me faltó una que era la clamidia pneumoniae. Después buscan bien cómo se escribe, ¿oyeron? Esos 6 son los gérmenes más frecuentes. De todos, el más frecuente es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes. ¿Ok? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Sí, pero nadie responde. Eso me preocupa. Ay, ¿por qué no responden? No sé. Ni idea. Manuel responde. Victoria. Ah, Victoria es Luis. Aquí estoy, aquí estoy, aquí Aquí estoy. estábamos, pero es que respondan. llegamos tarde, así que no vemos por qué. Estamos muy Digan sí o no. Sisa. No, sí. Sí. Ah, llegaron. ¿Qué chisme Es un tienen? momentito. A sí. Manuel, el profesor quiere saber el chisme. A este Ángel como que no le sirve Zoom. No sé qué le pasa que no entra. Así me dijo. Bueno, Ah, vale. ¿qué chisme tienen? Usted andaba de novio con alguien ahí. Con la prima de Row. Travieso. Mancha, le van a dejar, van a echar el chisme aquí. Van a dejar al profe en la calle. Échenlo mañana. No, mejor que lo echen aquí antes que lo echen delante de Taís. Cuando de Taís me mate. El profe ¿No saben que sabe. Taís es una cuaima? El profe sabe. ¿No saben que Taís es una cuaima? Ay, todas las mujeres lo somos. Y ella odia a esa mujer. De paso. Qué fuerte. De Victoria, pana, no echa el puedo chisme, creerlo. Victoria, echa el La- chisme. La prima. La Hace prima de tiempo. Row. Ya, Estoy hablando de Cónchale, hace Row nos venía tiempo. la comentando. esposa, Hace la años. esposa del Pérez. chamo. De Pérez. La esposa del chamo que nos llegó. Sí. De Pérez. Ajá. Ella es Mierda. prima de una Sí, chama Pérez, Pérez, Pérez. que era novia del profesor Pedro. Es un cuento demasiado largo. No puede ser. Ay, no le toquen esa tecla a Taís. No lo porque le da apunté en el una- camino. Ahora, No puede ser. Era el muy mundo es tan conflictiva, como pequeño. siempre. De lo que uno se entera. Mira, y eso está grabado. Ay, no. Yo voy a pausar esto ya. Sí. Así no hay síntomas, muy importante. Un paciente con amigdalitis, con faringoamigdalitis, primero que va a referir es la llamada disfagia. ¿Qué es disfagia? Dolor al tragar o al deglutir. Tragar no existe. Deglutir. Cuando el paciente a usted le va a llegar, doctor, me duele mucho la garganta. Ajá, ¿cómo es eso? Bueno, cuando trago me duele. Eso es disfagia. La disfagia es típica de la faringoamigdalitis. Otra cosa que es típica de la faringitis es que el paciente le arde mucho la garganta, tiene ardor o picor en la garganta. ¿Ok? Y por supuesto la faringoamigdalitis es acompañada de fiebre. ¿Por qué está presente la fiebre? A ver. Porque hay un proceso Porque hay un inflamatorio. proceso inmunológico en el cuerpo. Exactamente. Por eso vamos a encontrar fiebre. Otros síntomas menos frecuentes son odinofagia, que es dolor al masticar, odinofagia, y tos, pero la tos tiende a ser seca, ¿ok? Del resto los síntomas son añadidos, están lanzando tiros por ahí, son añadidos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Rinorrea anterior hialina, que es moco por la nariz, o tos con expectoración, esos son síntomas añadidos, pero los principales son disfagia, fiebre y puede en algunos casos haber odinofagia, ¿ok? Ajá. Muy importante, cuando usted evalúa un paciente con dolor en la garganta, tienen a juro que examinar la faringe. ¿Cómo se hace? Con el paciente sentado, así como estoy yo ahorita, aquí así, ¿verdad? En la camilla, así. Le van a pedir que abra la boca y saque la lengua, ¿verdad? Y le van a subir el mentón a este nivel. Que suena así. Un paciente. Creo que llegaron mis perros. Ya va, esperen un momento. Seguimos. Entonces, abre la boca, saca la lengua,
y le tienen que levantar el mentón a este nivel ligeramente para poder observar la garganta, ¿ok? Para la garganta, no, la faringe. Y siempre uno usa una luz, en este caso puede ser esta, la luz de los reles, ¿verdad? Entonces uno la pone y uno ve. ¿Qué es lo que va a ver? Fíjense, las amígdalas, cuando son la faringe, la vamos a encontrar hiperémica e hipertrófica. ¿Qué quiere decir hiperémica? Que está rojita. ¿Y por qué está rojita? Pues acuérdense que si hay un proceso inflamatorio, tienen que dilatarse los vasos para que llegue más sangre a esa zona. ¿Para qué? Para que las células inmunológicas lleguen más rápido a esa zona y, por supuesto, se produzca la respuesta inflamatoria. Por eso es que las amígdalas las vamos a ver rojitas. Y hipertróficas, incluyendo hablando de las amígdalas, la faringe, la hiperémica, roja, pero las amígdalas las vamos a ver hipertróficas, que son las amígdalas cuando se ponen así grandotas. ¿Okay? Normalmente las amígdalas las vemos dentro de sus fosas, dentro de sus fosas palatinas. Pero cuando ellas se ponen hipertróficas, se ponen grandotas, incluso a veces se pueden hasta tocar, y uno las ve así aumentadas de tamaño. ¿Ok? Cuando ocurre eso, uno dice que las amígdalas están hiperémicas e hipertróficas. Y lo otro, muy importante, es que las amigdalitis bacterianas, solo las bacterianas van a tener punticos blanquecinos o placas. Eso se llaman placas, ¿ok? Placas. Esas placas son depósitos de colágeno que se producen por la misma respuesta inflamatoria. Cuando se activa una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Vamos a suponer, se produjo la lesión de la piel del brazo. Para cicatrizar esa piel, hay que depositar como una especie de cemento. Ese cemento lo depositan unas células llamadas fibroblastos, ¿ok? O sea, se produce toda la respuesta inflamatoria y al final se llama a los fibroblastos para que ellos vengan, depositen colágeno y cierren la herida. ¿Qué es lo que ocurre en la amigdalitis? Las amígdalas y la faringe se lesionan, se produce la respuesta inflamatoria y llaman a los fibroblastos. En caso de que es una infección bacteriana, la infección viral no. Llegan los fibroblastos y empiezan a depositar colágeno. Entonces ese colágeno, ¿ok? Es como un cemento que termina formando unas placas. Entonces vemos las amígdalas con placas blanquecinas. Incluso las amígdalas pueden llegar a verse con llenas de pus, ¿okay? Que son amígdalas purulentas. ¿Okay? En ese caso nosotros nos dice que es una amigdalitis bacteriana. ¿Okay? De entrada eso es una amigdalitis bacteriana. Si nosotros vemos las placas, entonces es una amigdalitis probablemente viral. ¿Okay? Ajá. Eso con respecto al examen físico. Y otra cosa importante con respecto al examen físico, que cuando vemos en anatomía, como la faringe, la linfa de la faringe drena a los ganglios linfáticos submandibulares, ustedes le van a palpar en la mayoría del 100%, 95% de los casos, ustedes le palpan los ganglios que van a estar aumentados de tamaño y la persona le va a doler. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda la linfa de las amígdalas, todas esas células o todos esos microorganismos van a ser también presentados a los ganglios linfáticos locales. ¿Para qué? Para iniciar una respuesta inmunológica. ¿Qué pasa, Luisa? Volvemos. Entonces se inflaman los ganglios de esta zona, ¿ok? Por eso es que nosotros palpamos los ganglios de esta zona y la persona los va a tener inflamado y doloroso, ¿ok? Eso en la mayoría de los casos, en un 95% de los casos están presentes los ganglios. Eso con respecto a los signos y síntomas. El diagnóstico de esta enfermedad, ¿cómo se hace? Se hace principalmente clínico, a través del interrogatorio y del examen físico, ¿ok? Aquí no hace falta hacer laboratorio, hacer rayos X, hacer broncoscopia, no, nada de eso. Con laboratorios, con un examen físico y una anamnesis lo pueden diagnosticar. Cuando ustedes tienen dudas, pueden realizar una hematología completa y una PCR cuantificada. ¿Para qué? Para evaluar que esté presente una leucocitosis, es decir, los leucocitos estén aumentados por encima de 10.000, con una neutrofilia, es decir, que los neutrófilos, ustedes saben la hematología, y les va a aparecer leucocitos y abajo cantidad de neutrófilos o porcentaje de neutrófilos, porcentaje de linfocitos. Entonces los neutrófilos les tiene que aparecer por encima del 70%. Si los neutrófilos aparecen por encima del 70% es una amigdalitis bacteriana. Si los linfocitos son los que le aparecen aumentados por encima del 40% en lugar de los neutrófilos, entonces es una amigdalitis viral. Los neutrófilos por encima del 70% y los linfocitos por encima del 40%.
Eso es lo que nos va a decir a nosotros si es viral o bacteriana en caso de que tengamos dudas. Y hay muchas veces que el tratamiento no mejora. El paciente con el tratamiento no mejora, entonces uno hace un exudado faríngeo. ¿Qué es un exudado faríngeo? Toman una muestra con un hisopo de la faringe, hacen un cultivo y ven a la bacteria que está presente. Y a su vez van a evaluar a qué antibiótico es sensible esa bacteria. Y entonces uno le manda el tratamiento en base a ese cultivo. Pero eso solamente en los casos en que un paciente no mejore con el tratamiento, ¿ok? En caso de que uno sospeche que la bacteria es resistente. Y, muy importante, hay un estudio que se hace que es el llamado ASTO, antiestreptolicina O, así se llama, antiestreptolicina O. La estreptolicina O es la enzima o la toxina que produce el Streptococcus pyogenes, que es la enzima con la cual produce lesión de las células de la faringe y las amígdalas. Entonces, nosotros podemos producir un anticuerpo llamado antiestreptolicina O. Cuando nosotros tenemos cuando se produce una faringoamigdalitis crónica, que es el paciente que mejora de la amigdalitis y vuelve a padecer amigdalitis, mejora, vuelve a padecer, mejora, vuelve a padecer. Eso es una faringoamigdalitis crónica. Y en el caso de una faringoamigdalitis crónica, nosotros hacemos ese estudio, ASTO, así suena, A-S-T-O, ¿ok? A-S-T-O, ASTO. Eso significa antiestreptolicina O. Eso nos dice a nosotros que, vamos a suponer, tenemos un paciente que tiene amigdalitis a cada rato. Entonces uno le hace ese estudio, ¿para qué? Para evaluar que la amigdalitis esté producida por un estreptococo que esté localizado, un Streptococcus pyogenes que esté localizado en las amígdalas, ¿ok? Y que no ha sido totalmente eliminado de ahí. Entonces, si el ASTO sale elevado por encima de 200, ya voy volando, no se muevan. Si sale elevado por encima de 200, le mandamos antibiótico vía endovenosa o vía intramuscular para eliminar definitivamente esa bacteria. ¿Okay? Esa es la función del ASTO para faringoamigdalitis crónicas. Y el tratamiento de la faringoamigdalitis consiste en antiinflamatorios para suprimir la respuesta inflamatoria localizada en las faringes y en las amígdalas. Y, por supuesto, si es una amigdalitis bacteriana, antibióticos. Si es una amigdalitis viral, no le mandamos antibióticos, sino que nada más tratamiento sintomático con antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los virus van a ser eliminados de forma automática o autolimitada, por decirlo así. Al cabo de unos días el organismo elimina el virus. La bacteria no. La bacteria hay que tratarla porque puede haber secuelas de esa faringoamigdalitis. Puede producirse una fiebre escarlatina, puede producirse una glomerulonefritis o una piodermitis o incluso una endocarditis. ¿Ok? Pero bueno, eso es ya otro tema. Y bueno, eso es básicamente todo lo que tenemos que saber de faringoamigdalitis. Ese es fácil. Esas dos patologías son fáciles. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron? Profe, tengo eso. Ah, ok. Sí. ¿Alguna pregunta? Cuando hablamos de el tratamiento intramuscular, es como en específico, o sea, con una amigdalitis en específico. No, una amigdalitis por Streptococcus pyogenes. Amigdalitis normal bacteriana. Okay. Usamos penicilina benzatínica o la llamada bezetacil. Sí, ok. Se usan 1.200.000 unidades internacionales si el paciente pesa más de 30 kilos. Si pesa menos de 30 kilos, 600.000 unidades. Pregunta de examen. ¿Alguna otra pregunta? Por saber, ya explicaron las diferencias que hay entre las dos, ¿no? Claro que sí. Entre la faringoamigdalitis, realmente no hay diferencia. La faringitis es la inflamación de la faringe, la mucosa faríngea. Y la amigdalitis es la inflamación de las tonsilas que pertenecen al anillo de Waldeyer. Acuérdense, el anillo de Waldeyer está formado por las tonsilas faringeas, las tonsilas tubáricas, las tonsilas palatinas y la tonsila sublingual. Y la tonsila que uno ve cuando examina la faringe son las tonsilas palatinas, son las que están por aquí. ¿Estamos claros? Profe, y en caso de que las amígdalas no, o sea, hayan sido extirpadas, normalmente se producen infección ¿en dónde?
En la faringe se produce una faringitis. Ok. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro como el agua en Profe, entonces? ¿se puede tener Profe. faringitis, dice Victoria, teniendo amigdalitis? No, teniendo amígdala. Teniendo amígdalas. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? No, no escucho. Ah, que si se puede tener faringitis teniendo amígdalas. Sí, claro, puede existir una faringitis sola. Y puede existir una amigdalitis sola, pero normalmente cursan las dos juntas. ¿Cuándo se produce una faringitis? ¿O cuándo sabemos que es una faringitis sola? Cuando vemos las amígdalas normales. Entonces ahí es una faringitis. El paciente tiene disfagia, le duele al tragar y tiene fiebre porque está